Asambleísta Fernando Bustamante. Buenos días, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Yo quiero referirme a este proyecto de ley en términos un poco más generales, solo si el tiempo me da, me dirigiré a puntos específicos. Pero su lectura me revela lo extraordinariamente limitado y pacato que es el enfoque que le estamos dando a la legislación de los grupos vulnerables. Seguimos trabajando en la perspectiva que las personas ancianas, a cuyas filas me incorporaré en muy pocos años más, ¿no es cierto?, son ante todo un grupo que tiene que ser atendido, un grupo vulnerable, un grupo desvalido. La verdadera política pública en materia de grupos vulnerables consiste en hacer que dejen de ser vulnerables, consiste en hacer que la vida de esas personas sea lo más plena, completa y autónoma posible. El punto central que no se atiende en este proyecto es no qué vamos a hacer con los ancianos desvalidos, sino cómo hacer para que no lleguen a ser desvalidos. Cómo hacer que la llamada tercera edad, y ya hablaré de la terminología, no sea el momento en que las personas ven naufragar su existencia física, material, espiritual e intelectual, sino que sea una etapa de la vida dotada de su propio valor, dotada de su propia eficacia y dotada de su propia salud. Es la lógica del desvalimiento la que tenemos que superar. No necesitamos desvalidos permanentes, así como en una ley de riesgos lo que tenemos que hacer es evitar que haya categorías de personas que vivan de ser damnificadas. Como tenemos que en una ley de salud evitar que haya personas que necesiten ir a los hospitales. Como necesitamos en toda ley precisamente eliminar las causas que llevan a la situación de vulnerabilidad. Aquí nada se dice de cómo vamos a hacer para que una vez llegado a los mágicos 65 años, alguien no tenga que ser una persona en estado de minusvalía o en una capitis diminutio. Tenemos que dejar de lado la idea del anciano como desvalido, y no en los términos, no cambiando las palabras. Ya no hablamos de ancianos, hablamos de personas de la tercera edad o de los adultos mayores. Eso me lleva a recordar las reflexiones que decía Carlos Marx en su crítica a la filosofía idealista alemana. Voy a cambiar un poco los términos. Decía, los filósofos idealistas se dedican a cambiar los conceptos de opresión, de libertad, de autonomía, de subjetividad. Y en el mundo de las ideas y en el mundo de los conceptos liberamos al ser humano y le damos igualdad y justicia. Pero el hombre y la mujer siguen siendo en la vida real oprimidos, desvalidos e injustamente tratados. Aquí lo que estamos haciendo, la gran hazaña intelectual de nuestra legislación, es cambiar un término. Ya no decimos anciano, decimos adulto mayor. Y con eso hemos liberado a las personas de las desdichas de una determinada etapa de la vida. Vamos a lo central. Necesitamos una ley que establezca cambios estructurales en todo nuestro sistema social, que elimine los factores de discriminación que hacen que llegar a cierta edad sea no por las condiciones intrínsecas de la persona, sino por la forma como la sociedad trata a esas personas que llegan a cierta edad, ¿no es cierto?, una fuente de minusvalía. Porque claro que van a ser minusválidas las personas mayores o ancianos, ¿no es cierto?, porque se los trata de esa manera, se los excluye, se los limita, se les quita posibilidades existenciales. Y quiero discrepar con Mauro Andino, la última etapa de la vida no es la etapa donde han terminado todos los proyectos vitales. La última etapa de la vida puede ser una etapa donde comiencen nuevos proyectos vitales. Conozco una señora de 85 años de edad, bisabuela, que comienza a los 85 años una carrera de columnista en un matutino de esta capital. Me parece muy bien que eliminemos de nuestra mentalidad esa idea de la tercera edad como fase terminal vulnerable de la existencia. Claro que tiene sus vulnerabilidades y tiene sus problemas, como los tiene toda edad. No es también el caso de la adolescencia y de la niñez, que tiene sus vulnerabilidades que le son específicas. Y los jóvenes en el más enorme momento de la salud y de la potencia física y mental no sufren peligros inherentes a su condición. Vea, por ejemplo, la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito, las conductas de alto riesgo de las personas jóvenes. Es tiempo que legislemos para tratar no solamente con la compasión,
sino con el respeto y la profunda aceptación del valor de una edad para que no haya personas ancianas en condición de desvalimiento. Y no nos concentremos en cómo debemos llamarlas, cambiemos la realidad, rompamos las cadenas, no en las palabras ni en los conceptos, sino en la vida misma. Es importante por lo demás, por lo tanto, que es un proyecto de ley, vayamos a crear las condiciones de que las personas mayores de 65 años vivan vidas sanas, plenas, reconocidas y sobre todo capaces, empoderadas. No tanto en hogares para ancianos indigentes, que ciertamente deben haberlos porque habrá quienes caigan en la indigencia, a cualquier edad por lo demás, sino también preguntándonos cómo hemos de hacer uso de esas magníficas capacidades que los años van dando para el bien de la sociedad, para darles el poder y la capacidad de influir poderosamente en mejorar la vida de los demás y no ser simplemente recipiendiarios de la compasión. Es importante entender, por lo tanto, que una ley de la tercera edad, del adulto mayor, del anciano, como queramos ponerle, debe dirigirse a esas causas estructurales. Y no es un problema particular de una categoría de la población. Sí se ha dicho con acierto aquí que este tema de la edad adulta mayor es un problema universal de todo ser humano desde el día que nace. Porque si tenemos suerte y podemos llegar a esa edad, eso es una expectativa de toda persona sana, de toda persona optimista. No, la ancianidad no es una condición que ataña, que concierna, que solamente preocupe a las personas que ya están en esa edad. Nos concierne a todos y a todas, desde el momento mismo en que nacemos. No es, por lo tanto, un asunto para consejos corporativistas, en donde solamente estén representadas las personas que ya llegaron a esa edad. Más aún, por cuanto la condición de adulto mayor va a tender a universalizarse, dadas las tendencias demográficas mundiales, a las cuales este país y su población no pueden excluirse. Nosotros vamos a ser una sociedad cada vez mayor, cada vez con un promedio de edad más alto, y tenemos que plantearnos positivamente y proactivamente cómo vamos a vivir como sociedad, una sociedad donde una importantísima proporción de la población va a tener más de 65 años. Y no podemos verla simplemente como pasivos recipiendarios de servicios, de atención y de compasión. Tenemos que reconstruir nuestra política de las edades, reconstruir nuestro imaginario de qué significa pertenecer a tal o cual grupo etario y descubrir que finalmente la vida humana solo se termina en su capacidad y potencia creativa cuando se termina y ni un minuto antes. No se puede hacer tampoco el tema de los consejos. Coincido plenamente con lo que ha dicho Silvia Salgado. Aquí tenemos que cumplir la Constitución. No podemos seguir con esos reflejos adquiridos, condicionados de nuestra historia que viene desde la época colonial, que cada vez que tenemos un problema creamos un consejo particularista de afectados directos que se harán cargo de la jurisdicción y de la política sobre ese tema. Porque estos problemas, como tantos otros, nos conciernen a todos y a todas, vital y esencialmente, incluso cuando no nos demos cuenta o cuando nos creemos jóvenes a los que nunca llegará una edad mayor. Esto es un tema de política pública. Me concierne a mí y les concierne a mis hijos y a los nietos que tal vez algún día yo tenga, porque toda la sociedad se halla involucrada en la vida de todos aquellos miembros suyos que están en un determinado grupo al que se quiere llamar vulnerable. Yo no quiero que se debe llamar vulnerable, se los debe llamar grupos con posibilidades, grupos con potencias y con capacidades que tenemos que sacar a la luz, permitir, desarrollar, reconocer y dar cabida. El enfoque de estas leyes tiene que dejar, por lo tanto, ese enfoque lastimero de la discriminación y darle el enfoque proactivo de la potencia. No se puede hacer leyes sobre la base de circunstancias actuales. Tenemos que legislar para el futuro. En la legislación de la familia, por ejemplo, sin duda alguna que no podemos legislar para la familia monogámica del siglo XIX y para las relaciones de poder de esa familia victoriana. Lo mismo ocurre con el tema de las personas adultas o ancianas. No podemos seguir legislando para una imagen, una realidad de un grupo demográficamente marginal hasta hace muy poco, con un lugar en la vida que ya no puede volver a tener. Quisiera simplemente terminar, ¿no es cierto?, diciendo no más a la idea fetichista de que creando organismos burocráticos vamos a resolver ningún problema. No es tampoco, y en eso concuerdo con Jorge Escala,
que solo la familia tenga que hacerse cargo del problema. Es necesario que sea una empresa de toda la sociedad, de todo Concluyó el nuestro tiempo, país. asambleísta. Con esto termino. Muchas gracias, señor presidente.